Bueno, ya volvemos con la diputada Claudia Gabriela Márquez de Córdoba, o con quien esté hablando. Ya volvemos al recinto, digo, a la sesión. Félix Lonigro, abogado constitucionalista. ¿Cómo te va, Félix? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, ¿cómo estás? Primera pregunta, ¿la Constitución aborda en algún lugar el tema de los derechos de la mujer en este aspecto? ¿De los derechos de la mujer o los derechos de la mujer que podrían llegar a interpretarse como derecho también de la interrupción del embarazo? No, la verdad es que no. Existen convenciones internacionales, por ejemplo, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, no de la mujer específicamente, porque acá hay derechos contrapuestos. Es el derecho de las mujeres de tomar decisiones sobre su propio cuerpo y el derecho de los niños de mantener su propia vida o tener derecho a continuar su vida. Acá lo que esta ley le estaría permitiendo a las mujeres es decidir no solo sobre su propio cuerpo, sino también sobre la vida de otra persona. Y ahí está la dificultad. Nosotros hemos adherido y al pacto, a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, consagra la vida desde... el pacto la consagra desde el nacimiento, pero nosotros hemos adherido a esa convención haciendo una ratificación condicionada a que para la Argentina la vida comienza desde la concepción en el seno materno. De manera tal que por ese lado una ley en este sentido estaría violando, porque estaría restringiendo a cero la vida de ese niño, de ese embrión o de ese feto, y por lo tanto estaría violentando un pacto internacional. Pero además, por otra parte, es cierto que los derechos no son absolutos y que pueden ser limitados o reglamentados, y que de pronto la eutanasia, la pena de muerte o el aborto son reglamentaciones o restricciones al derecho a la vida. Lo que pasa es que en este caso el aborto, en ese caso la pena de muerte también, serían no limitaciones, sino eliminaciones de la vida. Entonces uno dice, bueno, cuando hay, por ejemplo, una persona que ha cometido un delito y ha pasado un proceso y se ha detectado una responsabilidad penal, se puede o no estar en favor de la pena de muerte, pero en todo caso hubo un proceso previo en donde la persona a la que se condena a muerte se pudo defender. En este caso estamos hablando de un feto, de un embrión absolutamente inocente, que no ha cometido ningún delito, y sin embargo, sin derecho de defensa alguna, se le daría a través de esta ley la posibilidad a las madres de que lo eliminen. Esto en realidad es una reglamentación absolutamente arbitraria del derecho a la vida. Después podremos decir qué pasa cuando hay violación o no. Yo ahí puedo dar un giro y puedo reconocer que hay una contraposición entre la voluntad de la madre de ser madre y el derecho al niño a mantener la vida. Puedo en ese caso compatibilizar y hacer inclusive dentro de mi propia conciencia una excepción. Yo creo que si fuera legislador avalaría el caso del aborto en la medida de que se haya comprobado una violación. Pero no cuando existe irresponsabilidad o falta de previsión. Ahí es donde no puedo darle un arma a una mujer para que decida sobre la vida de otro. No porque fue violada, sino porque no tuvo la previsión suficiente. Y creo que esa irrazonabilidad es lo que hace que esa ley fuera inconstitucional. El tema debería exceder a... Si bien es cierto que los pueblos... o el pueblo gobierna a través de sus representantes, ¿tendría que exceder el debate parlamentario? ¿Tendría que preguntarse en una elección, en un referéndum, este tema? Yo considero que sí, lo he propuesto justamente en algún medio, en alguna nota, justamente en La Nación. La realidad es que es un tema tan álgido, tan complejo, que divide tanto a la sociedad en forma transversal, inclusive dentro de los mismos partidos políticos y familias, que digo, si la democracia es un sistema en el que cada uno de los habitantes tiene una cuota parte de esa capacidad de decidir, y si la Constitución Nacional desde el año 94 contempla la consulta popular, ¿por qué motivo este tema tan complejo no se somete a consulta? Se dice, los derechos no se plebiscitan. ¿Quién dijo eso? O sea, los que dicen los derechos no se plebiscitan, no sé de dónde lo sacan. Sí. Félix, respecto a la Constitución del 94, a la reforma del 94, quedó quizás desactualizada en algunos puntos como lo que tiene que ver con los derechos de las personas. ¿Hay que pensar en elaborar algún tipo de reforma nueva de la Constitución para estos casos puntuales? No, me parece que no. La Constitución no puede abordar estas cuestiones específicas. La Constitución, entre otras cosas, además de organizar políticamente al país, es un paraguas protector de los derechos y libertades de la gente, algunos en forma expresa, otros en forma implícita.
pero también hay pactos internacionales que la Constitución alberga con jerarquía constitucional. Me parece que la parte dogmática de la Constitución, de las libertades y los derechos, no es necesaria, porque si no se metería la Constitución a ser una norma muy excesivamente reglamentaria y eso sería peligroso. Félix, y un punto que no se está hablando tanto y sí se habla con cualquier ley que aprueba el Congreso. ¿Esto es judiciable en caso de que sea ley? ¿Cómo lo ves? Sí, por supuesto. Yo creo que sí sería judiciable. Lo que pasa es que ahí hay que ver también quién eventualmente podría plantear la inconstitucionalidad de esta ley. Vamos a suponer que se tratara, supongamos, del padre cuya pareja quiere abortar, Claro. por ejemplo, ¿no? Ahí estamos hablando de un caso de alguien que estaría legitimado a plantear la inconstitucionalidad. Pero también estaríamos hablando del derecho de objeción de conciencia que tienen las clínicas. Si es que alguien, por ejemplo, considerara que una clínica debe hacerle el aborto, más allá de que la clínica diga no, nosotros aquí no lo hacemos porque aparentemente esa objeción de conciencia estaría consagrada en la ley, ahí habría otra posibilidad de judicializar el tema. Probablemente se judicialice o tal vez no, pero lo cierto es que cuando nosotros los constitucionalistas hablamos de si una ley afecta o no a la Constitución, lo hacemos independientemente que después los jueces se pronuncien. Claro. Bien. Félix, gracias por el contacto con La Nación Más. No, por favor, un abrazo, Fernando. Hasta luego, Félix Lonigro. Ya vamos a volver al Parlamento donde se está debatiendo este proyecto. Vuelve el calor y vuelven los mosquitos.